Necesito que me ayudes a convocar al pueblo para esta noche. Vamos a encender la luz. Llámales a todos y diles que se preparen. Esta noche vamos a tener varias incursiones en el pueblo. Acá en mi casa. Tranquilo, tranquilo, Gamboa. ¿Lo conoce? Es Malverde. Su hermana le conoce. Lo único que persigo es la gloria de atrapar al santo Malverde. No te estoy pidiendo que traiciones a nadie. Lo hago para aliviar el hambre y la tristeza de los olvidados de siempre. Y por eso tenía que morir el gobernador. Yo no lo maté. El único beneficiado con la muerte del gobernador es Herminio Quiñones. ¿Cómo lo conociste? ¿De verdad quieres saber? Claro que quiero saber. Fue demasiado arriesgado, la verdad. ¿Arriesgado? ¿Por qué? ¿Por qué arriesgado? Gamboa, ¿está en su casa? Hijo. Se pone Luna. Hazlo pasar. Es que, ¿sabe lo que puede pasar si el coronel lo descubre aquí? Claro que lo sé. Ya no esperes más. Ándale, hazlo entrar. ¡Ya salgo, mi coronel! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya te dije que lo dejes entrar. Apúrate. ¿Se va a entregar? Yo no te dije eso. Mire, ya estuvo. Mejor lo dejamos. Yo hablo luego con el maestro Matías y nos ponemos de acuerdo. ¡Gamboa! ¡Ya salgo, mi coronel! ¡Deme un segundito, por favor! Mire, mejor escondas y... Coronel. Disculpe la tardanza, pero es que ahora sí me agarró en el baño. ¿Para qué le puedo servir? Tengo sospechas de que ese indio que se apareció de la nada sí que era Malverde. Nos lo dijo en la cara y no nos dimos cuenta, no nos lo creímos. Fuimos unos Sí, yo estaba indeciso, señor, pero pues como tiene la fama de aparecerse y desaparecerse sin que uno se dé cuenta. Jinete. ¿Y cómo estuvo? ¿Ya Gamboa es de los nuestros? Está un poco rejego, pero yo creo que va a estar de nuestro lado. Y nos conviene que esté en la milicia. Es buena gente. Nada más que le guste la lipus. Pero si siempre nos aceptas como somos. Ustedes son mi familia china. A él apenas lo estoy conociendo. Vamos a ver por qué suenan las campanas. ¿Y dónde fue que su hermana conoció a Malverde, señor? En la cantina. Mientras yo hacía mi presentación en la iglesia, ese hombre andaba por el pueblo, entrando donde se le pegaba la gana. Es que aprendió de los Yoreme a esconderse entre la gente y camuflarse, señor. Él no sabe solo de él. Estuvo enfrente. Y los dos creímos que era un anciano. Se burló de nosotros. Pues yo creo que es tiempo de empezar a creer, como usted mismo lo está diciendo, señor, en lo que dice la gente. Pues tiene la habilidad de aparecer y desaparecer, como los espantos, señor. Los espantos no existen, Gamboa. No existen, no diga babosadas. Es lo que dice la gente, nada más. Este hombre aparece y desaparece disfrazado. Está instruido. Le habló a mi hermana de libros. Cada vez va a ser un reto mayor para mí poder atraparlo. Pero no va a poder conmigo, eso se lo puedo asegurar. Ahora tenemos que buscar a sus aliados, porque es obvio que los tiene. Seguro. Seguro que las cantineras tienen algo que ver. Vamos. Sí, señor. Lo veo muy tranquilo, Amalio. Espero que su presencia por acá no llame mucho la atención. Mire, Matías, yo de civil paso por cualquier parroquiano. Usted nomás diga que soy un amigo que viene de la ciudad de Guerrero y va rumbo para Torreón. Oiga, también chulas las muchachas de por acá, ¿no? Así es, están preciosas. Vamos a ver qué pasa en la plaza. Vamos. Oye, yo nunca lo había visto por aquí. ¿Tú? Yo tampoco. Pero se ve de lo más finito. Ángeles. Sí. No nos cierres la cuenta. Vamos a ver qué sucede en la plaza y regresamos. Claro que sí, maestro, no se preocupe.
Adelante. ¿Dejamos que sigan sonando las campanas? Hasta que lleguen todos, padre. Esto no se lo puede perder nadie. No me han dicho de qué se trata. Digo, si voy a ser su cómplice, al menos debería de saberlo, ¿no? Es por la electricidad, ¿verdad? Deje la ansiedad, padre. Ahí viene el coronel y su nueva mascota. ¿Estamos listos? No, todavía falta gente. Si yo tuviera papá, me la pasaría con él. Creo que te llevas mejor con tu mamá. Es tan hermosa. Hasta se me hace que tu mamá es como mi mamá. Yo nunca sentí que mi papá fuera bueno conmigo. Mi mamá sí, pero me acuerdo muy poquito. A veces miro las estrellas, donde dicen que se van los que se petatean, para acordarme un poco más de ellos. Pero no puedo. No te vuelvo a contar nada. Mira. Mira, ahí está tu coronel. Ponle freno a tu corazón, China. No te desboques. Traes hábitos. Es que me parece verlo tan pronto. Tranquilo, jinete. Vamos a agarrar la rienda los dos. ¿Y si se apareciera ahí? Puede ser, ¿no? Dicen que aparece y desaparece a su antojo. ¿Sí? Y si así fuera, quiero que me vea... Ay, mucho más madura. ¿Como tú? Como yo. A ver, que yo todavía estoy joven, ¿eh? Además, todavía tengo la piel bien tersa. Y te digo una cosa. Si se tratara de Malverde, estaría demasiado loco si se presentara. ¿Estás de acuerdo? Puede ser. ¿Y por qué estás con tanta coquetería? No sabes ni siquiera si se va a presentar. Pues es que a lo mejor no estoy hablando de él. Mi hermano se ha encargado de meterme hasta por los ojos al maestro Matías. Ah, claro, estás que no para. No tienes freno, Lucrecia. Pero te voy a decir una cosa. Ahí donde ves a Matías, está muy guapo. Tiene unos pectorales, ¿verdad que sí? Ay, sí. Es guapísimo. Si yo pudiera, yo lo tendría de pareja. Si yo lo pusiera al lado de ti, harían la pareja perfecta. El pueblo entero les tendrían envidia. Ay, tampoco seas exagerada. Pero tampoco te hagas porque todas tenemos ese algo que nos pica. Ya te vi coqueteándole a mi hermano. ¿Yo? Sí. Por supuesto que no. ¿Qué te pasa, Lucrecia? Te voy a decir una cosa. Le harías un gran favor a la iglesia si desistieras como monja. Vámonos y te voy a dar un consejo. ¿Qué consejo? Ten tu bolsa. ¿Qué consejo? Si se peca con la mente, se puede pecar todo. Ah, no. Y luego te confiesas y ya está. Yo no peco ni con la mente. Yo solo tengo ojos para mi querido Herminio. Ay, no te creo nada. Te lo juro. Es mi esposo. ¿Cómo voy a tener yo ojos para nadie más? Mi esposa nada que llega con su hermana, Luna. Mujeres. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los hemos reunido aquí a petición del coronel Lisandro Luna, que se va a dirigir a todos ustedes. Coronel, por favor. Ay, pa. Ahí está el salvaje de mi esposa. Ella nos ha visto, así que vamos a tener que ir, Lucrecia. ¿Sabes qué? Yo prefiero no ir. No quiero ver a mi hermano. Te veo después. Bien. Secundito, no te metas en problemas. Déjalo. A lo mejor lo convencen de dejar de ser cura.